Buenas tardes, noche y día. Good night. This is the solution or the fix for the error 502. This is a simple error. The host disconnect, the host connection to the internet, and it falls to you. You wanted to see that information that are on internet, and you can't because I don't know, the FBI disconnect that host because this is too fragile to the security of the nation. I have the fix for that. Tengo la solución para eso. Esto que estás viendo es la solución del error 502, en el cual te voy a explicar de una manera rápida. Así que disfrútalo. Solamente tienes que hacer esto. Descargas Brave. Aquí te escribo facilito y cortito. Después de escribir brave.com, pones un enlace y pones EV088 y descargas para que, bueno, me entiendes, tenga mis bonificaciones y ahorres batería. Además de eso, gané por los anuncios bloqueados que están aquí. Así que haces clic en Download Brave y él automáticamente va a descargar el explorador. Haces clic igual que Google Chrome, aprietas Save, abres el programa. Cuando abres el programa, ya sabes, solamente tienes que instalarlo, no es difícil. Pones Run, él se encarga de instalarlo en automático. Ya saben cómo es esto. Y después que se instala, inicia la descarga y se instala. Ya saben cómo es esta cosa, cancela la instalación. Y cuando se instala te va a abrir el explorador. Solamente tienes que dar siguiente, aceptar algo que tenga que aceptar, cosa que no sale, y entonces solamente lo instalas. Bien, fácilmente podemos irnos directamente al problema. El problema viene siendo ese. Naturalmente me sale el 502 en algunas páginas, solamente algunas por problema de que lo han borrado, ya sea el FBI, arrestó a las personas que crearon la página porque mostraron información sensitiva que pone en riesgo la seguridad de la nación. Y borraron la página y punto. Solamente a la persona del Fox se le olvidó pagar la cuenta del servidor en la nube y de su base de datos en SQL y se le cayó el servidor. Eso tiende a ocurrir. Entonces lo que nosotros vamos a hacer para solucionar este problema simplemente es descargar Brave, y Brave tiene algo bonito. ¿Qué es esto? Se llama Web Archive. Cada vez que te salga esa página te va a salir el Web Archive, y él lo que va a hacer es que va a tomar capturas de la página a medida que iba pasando el tiempo, desde como estamos viendo marzo de 1996 hasta nuestros días. Puedes hacer clic en cualquiera de estos puntos y él toma la captura de la página completa. También puedes descargar la extensión para Google Chrome por si quieres tomarle captura a la página y quieres contribuir cuando buscas en internet información que después desaparece, como información de cosas bien sensitivas que haya pasado en el 2020 que no se dio de cuenta la gente porque estaba esperando que la noticia oficial lo pasara por televisión, cosa que no va a hacer porque es sensitivo y pone en riesgo a la seguridad, ya sea intelectual, física, mental de la nación y de toda persona dentro de un país. Entonces con esta aplicación lo puedes guardar por si necesitas recapitular de expertos que en ese momento fueron censurados o simplemente se les olvidó pagar la cuenta debido a que no había solvencia monetaria en esos tiempos y el servidor tuvo que habérsele cerrado, y cuando hicieron copia de seguridad de su querida base de datos simplemente cayó y se lo robaron o mataron a la persona, etcétera, y desapareció la página. Entonces con esto puedes aportar a lo que viene siendo la base de datos universal para guardar páginas en las cuales se necesita información bastante buena. Así que te lo comparto aquí. Solución a error 502. Espero que te guste. Pasa excelente noche. Día o tarde. Toma agua y sonríe mucho. Siempre sé feliz.